Buenos días. Buenos días. Un poco esto, hombre. Está limpio. Se ve bien. A ver, hoy toca gas. Tendría que cambiar las tuberías, pero de momento no puedo, porque no tengo ningún proveedor cerca. Así que quiero probar, al menos, que no fugue y que los fogones funcionen. Si funcionan los fogones, ya sabré al menos que todo está bien, solo tendré que cambiar las tuberías. Son 2 tramos de tubería muy fáciles de conseguir si tienes un proveedor cerca, pero no lo tenemos. ¿Dónde está el más cercano? En Preveza, a 1 hora al sur. Yo he estado haciendo deberes hasta ahora y ahora pues el señor me dirá qué tengo que hacer. ¿Cuál es mi función de hoy? De momento ayudarme. Vale, venga, voy a ello. Está desmontando los fogones, como veis. Pero ¿sabéis a quién le va a tocar limpiar, no? A mí. Correcto. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué estás haciendo? Hay un tornillo que se ha partido. Va a ser complicated. Porque no se ha quitado desde que se fabricó. Taladrar. Única solución. ¿Cómo te gusta? No, no me gusta. ¡Se hizo el gas! ¡Yujú! Ya podremos cocinar aquí. Bueno, podré. Porque la que se encarga de esto siempre soy yo. La comida yo. ¿Eh? ¡Correcto! Muy bien. Así que a partir de hoy ya podremos cocinar. Y el horno, a ver. ¡Yujú! Una cosa menos. Vale. Voy a ver si pierde. Alex ha detectado que la válvula pierde gas. Así que tendremos que cambiarla, ¿no? A ver. No. Lo suyo es no usar el gas hasta que no tengamos eso. Vale, ¿y esto es lo que conseguimos a 1 hora de aquí? No. Esto no lo sé dónde lo conseguimos. No tengo ni idea. Pregúntaselo, vamos a preguntárselo a los vecinos, Tengo que ¿no? desmontarla. Vale, pues eso. Entonces, el yuju de antes, pues veremos. Ahora. Espumita. Vale, de momento tenemos. Espumita reveladora. Esto tiene buena pinta, señores y señoras. ¿No pierde? No pierde. ¡Hala! Ya tenemos gas. ¡Yujú! Señor, ¿qué hace usted ahí abajo? Pues estoy acabando de poner el filtro de gasoil. Estoy esperando a que fugue por algún lado. Siempre tiene que fugar. La vida se nos fuga, cariño. Tenemos que cogerla a tiempo. No puedes coger la cámara, ¿eh? Y grabar por ahí abajo. Sí puedo, pero no sé si se va a ver mucho. Puedo probar. Este es el nuevo filtro de agua salada, con su nuevo grifo de fondo salado. Y este será la toma de agua del motor. Y este es el filtro de gasoil, que tiene un grifo para cerrar el heater, el calentador diésel, que aún ni me lo he mirado, pero de momento al menos sabemos que se puede cerrar su alimentación de gasoil. Y luego pues aquí tenemos el otro tubo que va a ir al motor, pero ahora lo tengo conectado al retorno, al tanque, para así comprobar que no haya fugas por ningún lado y hacer un circuito cerrado. Y para mañana o pasado o cuando llegue el motor ya lo tendremos listo. En principio tenía que llegar hoy, pero no ha llegado. Bueno, este es el inversor que ya os conté en su día. Esto es un cargador de baterías de los paneles solares. Tengo otro también para instalar para los nuevos paneles solares. Esto es una batería de segunda mano que tengo de momento hasta que lleguen las de litio, que irán pues aquí donde quepan. Esto es la sentina, donde acaba todo el agua de las duchas y cualquier pequeña fuga que tenga el barco termina aquí. Y tengo una bomba montada aquí abajo, nueva, de color naranja, con su flotador y todo, y funciona. Con una válvula de no retorno para que el agua, cuando se termina de vaciar, no vuelva para atrás a través de esta tubería de aquí. Y nada, estos 2 tubos de aquí, negros, son de
refrigerante que van desde el motor hasta el acumulador de agua caliente. Entonces, cuando el motor está en marcha, hay un intercambiador ahí dentro del acumulador que lo que hace es calentar el agua dulce con el agua del líquido refrigerante del motor. Y de momento eso es todo. No hay mucho más por aquí. Bueno, esto... Aquí está el eje, que le tengo que poner un nuevo retén, pero no me ha llegado aún. Tiene que venir de Alemania y el pedido otra vez se ha retrasado. También tengo que hacer todas las masas. Estas masas, todo esto tiene que comunicar todas las partes metálicas que tienen contacto con el agua para que no haya diferencia de voltaje y se genere la electrólisis y con ello la corrosión. Así que, bueno, hay curro para aburrir. Y nos han invitado a una barbacoa aquí con los vecinos, pero creo que no iremos porque mi señor marido quiere seguir trabajando. Hola amigos, voy a explicar un poco las capas que tiene nuestro barco. Espero haberlas entendido bien. Esto ya es la fibra, aquí ya me he pasado de lijar, pero quería asegurarme de que no había osmosis alrededor del agujero, que también lo hice más grande ayer y también nos perdimos este capítulo. Pero bueno, tengo fotos de ello. Habiendo ya un agujero en el casco de menor tamaño que el que debía hacer, ya no podía usar la broca de la sierra circular como guía. Con la sierra circular del diámetro del agujero que tenía que hacer, taladré una madera para así poder usar ese propio agujero de guía, presionando la madera contra el casco para que no se moviera. Funcionó de maravilla. Entonces, esto es fibra, esto es gel coat, que es lo que viene después de la fibra, porque esta fibra, la resina que lleva es de poliéster y el poliéster no es impermeable, entonces se le pone el gel coat que lo impermeabiliza. Después del gel coat, para que la pintura pegue, se le pone primer, que es este color verde, y después del color verde viene ya el anti-fouling. Daniela, que podemos ver aquí vestida para ir a la luna, se va a poner la mascarilla y va a empezar a lijar el timón, que lo tenemos aquí, porque este timón también necesita pues lo mismo, las capas son exactamente las mismas y aquí tenemos todo el setting con la lijadora, con el tubo, con el aspirador y una operadora. Así que nada, manos a la obra. ¿Qué es esto? Esto es toda la instalación para el heater. Y no veas Madre mía. las historias que hay aquí, tú. Con lo simple que son ahora. ¿Cuál es tu idea? ¿Cambiar todo esto? Esto se va al vertedero directo. Y compramos uno nuevo, que son mucho más simples, eficaces, eficientes y gastan menos, seguramente. Es esto, ¿no? ¿O que está aquí? Sí. Aunque de todas formas el heater en sí probablemente funcione. Ya. Pero es la conexión. Bueno, es que además todo esto está bastante deteriorado por los paneles estos. Así que nada, primero lo quitaré todo, lo limpiaré bien, aspiraré y el problema que tengo es el escape. El escape está roto, que es la tubería que está reparada ahí debajo. Y eso tendremos que ver a ver qué pasa. Bueno, ayer en principio tenía que llegar el motor. No llegó. Veremos hoy. A ver si llega. Yo voy a seguir con el timón, lijando la otra parte que me falta, limpiando la cocina porque hoy sí que la usaremos, los fogones. Después de un ratito inspeccionando esta zona, ¿qué? ¿Cómo queda? Pues vacía. ¿Has quitado todo? Todo. Nada por aquí, nada por allá. Y esto es el escape. Por aquí salen los gases calientes del heater, pero creo que voy a tener que cortarlo entero, el tubo que sale hacia afuera, y hacerlo nuevo, porque estaba corroído. Vale. Ala, esto es lo que he sacado hoy. Sí. Pues ahora os enseñaré lo que he hecho yo, que ya he terminado de lijar el timón. A ver, no está perfecto porque Alex se va a encargar de darle los retoques que corresponden, porque la máquina esta, pues, claro, es la primera vez que la uso yo, no tengo ni idea de cómo funciona exactamente. Así que eso. Y Alex está aquí haciendo, ¿qué? Pues estoy con el agua caliente, con los tubos de agua caliente, que ahora se me acaba de soltar uno y he inundado medio barco. Se supone que todo drena hacia la sentina,
Así que bueno, Vale. por aquí. La siguiente tendría que ser la grieta, ¿no? Que hay del barco. Sí. Para así poder utilizar el mismo... ¿Cómo se llama? ¿Gel coat? Sí. Pues eso. Bueno, Alex está terminando de darle los retoques. Porque yo aún estoy aprendiendo a usar la lijadora. Por eso él se encarga de hacer todos los bordes y de dejarlo pues mucho mejor. Okay. Sounds expensive. What happened with yours? I'm selling it. Completely new. Brand Yeah. new. Brand new. Ba-bam. Good. So you have some extra pens and Yeah. bags. Bags. Then you congratulations later. So now you are happy. Yeah. Yeah, looks amazing. Looks great, yeah. Fired up. Yeah. Oh. Damn, that thing's a fucking monster. Mm. Came with the gearbox and everything. I had to make sure that this was the right gearbox because there's 3 different ones you can Vale. El señor le estaba poniendo acetona. ¿Para qué es la acetona? La acetona es para limpiar la superficie donde vas a meterle el filler para que adhiera bien. Bueno, son las... no sé qué hora. Las 7. Hemos comido hace nada, media hora. Porque el señor tenía hambre, yo también. No habíamos comido nada en todo el día. Y ahora él está... Estoy aquí intentando que pegue este estaño en este cable, pero como está súper corroído no puedo. Es momento ahora de reparar las luces de navegación. Voy cortando cable hasta que llegue un momento que no pueda cogerlo por el otro lado. Y ahí sí que será Crítico. crítico. Después de 2 horas o 3, no sé, ya estaría. Luces de navegación funcionando. Me merezco una buena cena, por Dios. Ya será mañana.